Ale, ¿me escuchas?
Muy buenos días, queridos idonautas. Les pedimos 5 minutos, ya que estamos resolviendo algunos problemas técnicos. De antemano les ofrecemos una disculpa. Hola Ale, ¿nos escuchas?
Diana, ¿ya me escuchan? Sí, Ale, ahí te escuchamos. Ok. ¿Ya ven mi pantalla o ya ven mi presentación? No, te cedo los privilegios, por favor. Si puedes Sí, darle clic en donde dice compartir o mostrar mi pantalla, por favor. sí, pantalla principal. Listo, ahí ya Ya vemos estamos la arriba primera de los 100 diapositiva. asistentes, ¿verdad? Perdónale. Ya vamos arriba de los 100, ¿verdad? Sí, Ale, de hecho ya vamos un poquito retrasados. Ok. ¿Te Ya les estoy parece compartiendo si mi ya cámara web. ¿Ahí ya me iniciamos? ven? Ahí ya vemos tu cámara web. Ok. Perfecto, si les parece, entonces damos inicio. Sí, por favor, Diana. Muchísimas gracias. Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de MDC Dental. Es un gusto para mí presentarles al doctor Juan Carlos Montoya con el tema Actualidades en cementación adhesiva. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Dejo a los odontonautas con usted. ¿Qué tal? Buenos días. Silenciado. Pues, agradecidos por la invitación, agradecidos por el hecho de que nos tengan aquí frente a toda una gran audiencia. Sé que pueden incluso vernos hasta América Latina, entonces pues honrado estar aquí con ustedes presentes. Gracias. Bueno, Adelante, doctor. Lo escuchamos. entonces comenzamos. Eh, pues bueno, yo aquí desde Guadalajara hemos empezado a hacer trabajos odontológicos. Hemos sido gente que ha estado entusiasmada. Nos hemos creado en un ambiente odontológico. Formamos parte de las asociaciones de prestigio acá en México. Y pues venimos a hablarles sobre actualidades en cementación adhesiva. Las actualidades en cementación adhesiva genera mucha controversia porque tenemos en el mercado gran cantidad de materiales disponibles. Muchos de ellos pretenden simplificarnos la vida y otros, la verdad es que a veces nos la complican. Pero todo ello con un buen objetivo o con la finalidad de obtener una buena adhesión y un buen cementado de la restauración al diente. Entonces tendríamos que comenzar con describir cada uno de los conceptos de cementación. Y estas son las palabras que muchas veces encontramos en las cajas o en los productos que compramos. Y a veces pudiera confundirnos un poquito cada uno de esos conceptos, ¿no? Claro, la palabra cemento pues siempre va a ser la palabra fácil o la palabra indicada para decir que es el material que me va a facilitar la unión de mi restauración hacia el diente, ¿no? Pero con el advenimiento de nuevas palabras como la de luting examen, pues confunden un poco. Entonces tendríamos que basarnos y apoyarnos del glosario de términos prostodónticos, Journal of Prosthetic Dentistry, en donde ellos nos dicen que el luting o el concepto luting implica una retención micromecánica y va muy a la par de la forma en la que preparemos nuestros dientes. ¿Qué quiere decir? Que va a depender mucho de la geometría de nuestra preparación. Y el término bonding, que es el más actualizado, implica un concepto de adhesión. ¿Qué quiere decir? Que no nada más va a implicar la forma en que preparemos nuestro diente, sino también que el producto que vamos a usar para cementar tiene la capacidad de interactuar física y químicamente contra el diente y contra la restauración. Lo que esto genera es una vinculación entre la restauración y nuestro diente. Entonces, pues tenemos que describir un poquito esos cementos, qué características va a tener cada uno de ellos, ¿no? Por lo general los cementos actuales queremos que sean de baja viscosidad, pues, para que fluyan a la hora de que se está asentando la restauración
en nuestra boca. Pero también queremos que tengan esa propiedad de humectabilidad y pues viene mucho a la mente el concepto de humectabilidad en las cremas o en los productos de belleza, pero también en el agua, en los líquidos. Y ese concepto de humectabilidad es el que queremos que nuestro cemento tenga y sea activo durante todo su proceso. ¿Qué implica esto? Implica que nuestro material cementante debe penetrar en las irregularidades o las retenciones del material y en las irregularidades del diente. Y ese mojado, esa humectabilidad va a permitirnos ganar retención. ¿Qué pasa si nuestro cemento no tiene esa capacidad humectante? Pues se van a generar microporosidades entre el cemento de la restauración y entre el cemento y el diente. Y esto nos va a traer como consecuencia una serie de problemáticas que puede ser desde sensibilidad, descementación y pues como consecuencia el fracaso de nuestra restauración, ¿no? Otra característica que queremos que tenga nuestro cemento es un bajo grosor de película. Como ustedes saben, nuestros técnicos aplican en nuestros muñones una pintura espaciadora y lo que pretende esa pintura es precisamente generar el espacio para el cemento. Ese espacio está oscilando más o menos entre unas 25 micras en promedio, ¿no? Y como referencia tenemos el grosor de un cabello, que es la forma más fácil de ubicarnos en cuanto a ese gap o ese espacio que nos puede generar una restauración que esté entre las 40 y 80 micras. Entonces lo ideal es que sea el cemento de 25 micras promedio su película, ¿no? Claro, estos espacios también en los nuevos equipos de CAD/CAM y de fresado se puede programar y se puede manejar, ya sea con el software o desde el modelo al momento de escanear. Pero la ventaja que nos da esto es que las restauraciones son fabricadas de una manera más exacta y no hay problema con lo del cemento. Otra propiedad que queremos que tenga nuestro cemento es que no sea soluble en los medios bucales, que no se hidrosolubilice con los alimentos. Eso es un reto importante para los cementos. Aquí en la imagen pues tenemos la muestra de un ionómero de vidrio que conforme pasa el tiempo se va degradando y degradando y degradando hasta dejarnos prácticamente un cemento soluble, ¿no? También queremos que nuestro cemento no sea irritante, que no sea irritante para la pulpa, que no genere un intercambio en el flujo intertubular para que no genere molestias a nuestro paciente. También queremos un tiempo razonable de endurecido. ¿Eso qué implica? Implica que nuestro cemento debe de proveernos una capacidad de, disculpas, el cemento debe proveernos una capacidad de poder retirar esos excedentes sin ningún esfuerzo, sin que nos complique y además sin el riesgo de que en el momento de quitar esos excedentes nuestra restauración se desaloje o se desprenda. Entonces queremos que su tiempo de endurecido nos permita retirar esos sobrantes de materiales. Como ustedes saben, el cemento va a ocupar el espacio de aire que hay entre la restauración y el diente. Entonces, entre mayor sea ese espacio, nos va a traer una serie de consecuencias. Entre ellas es mayor filtración marginal, menor retención de la restauración y menor longevidad de esa restauración. Pero, si nuestro espacio es reducido, entonces vamos a tener mayor contacto entre las dos superficies, entre el diente y la restauración, y obviamente va a haber menos filtración, vamos a aumentar la retención y vamos a aumentar la longevidad de esa restauración. Pudiéramos decir que el mejor sellado que se puede lograr con restauraciones metálicas a las cuales se les va a cubrir de cerámica está en un promedio de las 40 a 70 micras. Son restauraciones que se buscaron que fueran lo mejor selladas contra el diente. Y las restauraciones libres de metal, su rango se amplía, pero ese rango se disminuye con el uso de las nuevas tecnologías CAD/CAM. La literatura nos dice que el valor máximo tolerable está entre las 120 micras de espacio. Como recordábamos, el grosor de un cabello anda entre las 48 micras promedio. Entonces,
pues definitivamente lo que queremos es menos espacio para tener menos solubilización de nuestros cementos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el cemento adecuado? Esta es una pregunta que muchas veces nos hacemos cuando estamos próximos a cementar la restauración. O sea, ¿qué cemento voy a usar para cementar mi caso clínico? Entonces tenemos que empezar a jugar con los conceptos y los retos para ese cemento. El primero es ante qué sustrato se va a unir ese cemento. 1. 2. El tipo de restauración que voy a fijar al diente. Y 3. Es qué tan sensible es mi técnica de cementación por el tipo de cemento que estamos usando. Entonces empecemos con el primero, el sustrato dental. Hay 3 conceptos que se aplican mucho. El biológico, el mecánico y el estético, cuando estamos preparando un diente, porque estamos imaginando que debajo de esa restauración se va a encontrar un muñón o se va a encontrar un pilar de un implante. Entonces tengo que pensar qué tipo de restauración voy a usar dependiendo del tipo de preparación que yo tengo en mi diente. Obviamente, el diente está conformado de 2 capas principales, el esmalte y la dentina, y ambas se comportan de manera diferente con nuestros materiales o con nuestros cementos. Y queremos que en un solo material se comporte de igual manera, tanto en el esmalte como en la dentina. Y eso es un reto importante. Otro es mi margen de mi restauración, ¿dónde lo tengo respecto a la encía? ¿Lo tengo sumergido en la encía? ¿Está subgingival? ¿O tengo ese margen ubicado supragingival? Obviamente, si lo tengo subgingival, el reto es mayor para el cemento que si lo tengo accesible al trabajo clínico o incluso hacia el paciente, ¿no? Ahora, ¿qué forma le di al muñón? ¿Qué forma le di a mi diente preparado? Pues eso va a ser importante porque aquí ponemos el ejemplo de unos dulces en forma cónica, en donde lo que no queremos es esto, precisamente, dientes cónicos, porque nos va a generar el reto de mantener nuestra restauración estable, pero sabemos que entre más posterior tenemos los dientes, tenemos menos altura, y al tener menos altura, por ejemplo, en premolares y molares, requerimos de una preparación casi con paredes paralelas. Pero si estamos en el segmento anterior, pudiera tolerarse tener preparaciones ligeramente más cónicas. ¿Por qué? Porque los dientes son más largos y al ser más largos nos permite tener mayor superficie de contacto y nos tolera la conicidad. Otro es que con el advenimiento de las restauraciones mínimamente invasivas, pues pretendemos que nuestras restauraciones sean lo menos agresivas posibles al diente. Entonces, por ejemplo, en la molar tenemos una top table en donde prácticamente la preparación fue mínima o nula y estamos dependiendo totalmente de la estabilidad de esa restauración, de la adhesión de nuestro cemento. En cambio, en la imagen del muñón preparado, pues no tenemos problema. Esa restauración va a tener una muy buena retención porque tenemos mucha superficie de contacto. Otro punto a considerar es la forma de nuestro margen, de nuestra preparación. Si tenemos un margen en filo de cuchillo, o si tenemos un margen en forma de chaflán, o en una forma de margen en un ángulo interno redondeado. ¿Por qué? Porque esto le va a generar reto al cemento al momento de que nosotros estamos entrando en nuestra restauración. Ese cemento lo que va a pretender es fluir y salir. Ese exceso de cemento va a salir hacia el margen. Si yo tengo un margen en forma angular, el flujo del cemento se va a limitar. Entonces, actualmente las mejores preparaciones son las de ángulo redondeado, porque nos permite tomar muy buenas impresiones, nos permite que el técnico pueda manipular muy bien el CAD/CAM o manipular muy bien la cera para producir nuestra restauración, e incluso el flujo del cemento es menos complicado y genera menos resistencia. Esta es una tabla en donde pudiéramos observar que hay 4 conceptos, entre ellos la conicidad, en donde si yo tengo el deseo de usar un cemento convencional, mi preparación debería de quedar con una conicidad de menos de 10 grados. Si yo voy a usar un cemento adhesivo, no es problema, puedo usar una preparación retentiva o puedo usar una preparación no retentiva. Hablamos de altura de muñón. Entre más alto es el muñón, pues más retención tengo.
Entonces, para una restauración convencional, cementada con un cemento convencional, yo necesito una altura de un mínimo de 4 milímetros. Para una restauración adhesiva no hay problema, puede ser incluso menos de 3 milímetros. El margen de la encía para una cementación convencional tampoco es problema, pero le generan menos complicaciones un margen subclavicular en comparación con un cemento resinoso. Y la forma del margen, ya lo decimos, el margen actualmente más adecuado es el chiflano, incluso tanto para la convencional como para la restauración adhesiva. Continuamos entonces ahora con la otra parte. Ya vimos lo que es el diente, ahora continuamos con lo que es nuestra restauración. Como ustedes saben, tenemos una variedad de posibilidades de fabricar nuestra restauración, ya sea la tradicional metálica, completamente metálica, nuestra restauración metal porcelana, o nuestras restauraciones de última generación. Entre ellas, las de última generación, pudiéramos considerar las resinas o compuestos ceroméricos, que al final de cuentas son polímeros, son resinas. Otras son las restauraciones vítreas, como la cerámica feldspática, el silicato de litio, que son materiales cerámicos de nueva generación, sobre todo el disilicato. Y los óxidos, como el óxido de alumina o el óxido de circonio. Son prácticamente los tres materiales estéticos que tenemos actualmente disponibles y que son ellos los que nos han estimulado a tener un cemento que nos dé mayor capacidad adhesiva, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de los materiales poliméricos, ¿no? Por ejemplo, Lava Ultimate, Viternamic, que son dos materiales que se pueden fabricar nuestras restauraciones por medio de sistemas CAD/CAM. Pero no son restauraciones que se pueden fabricar para todas las condiciones. Incluso la compañía 3M hizo una revaloración de las indicaciones de su Lava Ultimate, en donde ellos mismos nos dicen que las restauraciones para coronas están generándoles problemas de desprendimiento. Entonces, la indicación de este material prácticamente lo están dejando para restauraciones parciales o incrustaciones. Restauraciones vítreas, pues ustedes saben, tenemos el Empress tradicional, IPS IMAX, con todas sus variantes, y el IMAX CAD, ¿no? Y por otro lado, la compañía Vita ha propuesto otro material que parece que tiene buen futuro, el Vita Supremity. Al final de cuentas son materiales vítreos que pueden ser dañados o grabados con un ácido fluorhídrico. Y luego tenemos Procera o tenemos Zirconia como otras alternativas que supuestamente son materiales más resistentes, y esos materiales nos van a facilitar resolver problemas un poquito más complejos, sobre todo donde necesitamos mayor rigidez. Otro concepto es la sensibilidad. Y este tema de la sensibilidad es controversial. Es un tema que incluso lo pudiéramos comparar como la chica que está en la imagen, donde podemos decir que es muy sensible, ¿no? Pero efectivamente, así son las técnicas de cementación. Son sensibles, son delicadas, hay que ser cuidadosos con todo el proceso, hay que ser precavidos con cada uno de los procesos, proceso tanto en diente como el proceso de la restauración. Hay que ser cautelosos de nuestra parte en el sentido de tener un protocolo muy bien planteado, sistematizado. Es celosa la cementación, no podemos decir que llega el paciente y voy a cementar la restauración en 10-15 minutos. ¿Por qué? Porque eso no funciona. Requiere su tiempo. Necesita de nuestro esmero, que seamos exactos en cada uno de los pasos y ser pulcros. Haciendo todo esto, la técnica no se hace sensible, pero es sensible porque requiere mucha atención de nuestra parte. Y una gran parte de esa sensibilidad está dictada por esta zona, la interfase o la frontera entre lo que es la encía y el diente. Y esa frontera es donde se encuentra el mentado fluido crevicular, ese líquido que naturalmente produce el epitelio de unión, y ese líquido es un posible contaminante de nuestra zona de interfase donde se va a unir el cemento contra el diente. No queremos ese líquido, no queremos ese fluido
durante el proceso de la cementación. Y se han propuesto técnicas, incluso usando hilos o usando, retirando el tejido con un electrocauterio, técnicas agresivas, pero tal vez esta es la menos agresiva, en donde podemos nosotros colocar hilo, aplicar un medio astringente, un medio que incluso pueda cohibirnos una posible hemorragia, se deja un momento, se lava y después podemos continuar con nuestro proceso de cementación. Ahora, hay cementos más sensibles y hay cementos menos sensibles. Los cementos más sensibles generalmente son los de última generación y los cementos menos sensibles son los cementos tradicionales. También en cuestión a la técnica, a la serie de pasos que hay que seguir, decimos que un cemento es más sensible entre más pasos tenga. Y entre ellos, pues se le llevan la bandera los cementos adhesivos, ¿no? Bien, hasta ahorita hemos tratado de entender un poquito esto de la sensibilidad. Pero dentro de los mismos cementos resinosos hay cementos que no son tan sensibles y hay cementos que sí son más sensibles. Como dato general, la mayoría de los cementos que van acompañados de un adhesivo son más sensibles. Los cementos que generalmente es el puro cemento y hace todo ese cemento son menos sensibles. ¿Por qué? Porque son menos pasos. Ahora bien, tradicionalmente la cementación adhesiva pues la estábamos usando con el ionómero de vidrio, ¿no? Y en todas sus variantes, el ionómero tipo 1 para cementación, que después se le fue agregando aditivos, entre ellos resinas, y esas resinas lo que vinieron a hacer es a modificar ese ionómero de vidrio, dándole unas propiedades mejoradas, entre ellas pues, menos solubilización, que fue algo excelente para este cemento. Y dentro de los materiales de resina tenemos obviamente los cementos adhesivos y los autoadhesivos. Dentro de los cementos adhesivos, generalmente ellos se enfocan a usar un adhesivo, un bonding, un primer, y después el cemento que se aplique es fotocurable o duales, químicamente curables y fotocurables. Por otro lado, tenemos, dentro de los mismos cementos de resina, tenemos los cementos autoadhesivos o los cementos que son capaces de unirse a la estructura activando al diente, formando un grabado suave hacia el diente, y ese grabado suave es lo suficientemente fuerte como para sostener o detenernos nuestra restauración en boca. Y opciones hay muchas. Muchos de ellos son duales, o la mayoría de ellos son duales, y son químicamente curables y también fotocurables. Entonces son cementos que nos dan mucha capacidad de control de cuándo quiero yo que el cemento endurezca. Entonces los cementos actuales a base de resina nos ofrecen una adhesión micromecánica que es muy buena, un pH poco irritable. Los cementos que actualmente tenemos son insolubles, eso es genial, es maravilloso porque prácticamente con esa parte no nos estamos peleando. Y el sellado marginal que nos ofrecen estos cementos son aceptables, son muy buenos. La mayoría de ellos son excelentes en cuanto al sellado marginal. Pero ahora sí tengo un abanico de opciones para yo cementar una restauración. Ponemos el ejemplo de unas carillas, top table, o los que son materiales delgados, a los que les puede pasar la luz de nuestra lámpara de fotocurado. Entonces tenemos una alternativa de opciones. El problema a lo mejor va a radicar en que entre más ingredientes o elementos conformen nuestro kit de cementación, a lo mejor nos podemos confundir. Entonces yo les recomiendo que lean por favor las instrucciones. Ese papelito que muchas veces tiramos, no, hay que leerlo, hay que tratar de entender todo el procedimiento. Y solamente leyendo nos vamos a percatar que, pues bueno, en sí mi cemento que yo adquirí implica más pasos, pues es porque tiene más productos, ¿no? Por ejemplo, el Panavia de la compañía Curaray, pues es un cemento resinoso, sí implica el uso de un adhesivo, pero nada más viene en un solo frasco. Y el otro frasco que lo acompaña es el primer para el material restaurado, es el silano para nuestra restauración. Entonces, por un lado, podemos decir que este cemento implica que necesita un adhesivo hacia el diente, necesita un material que prepare
a nuestra restauración para que el cemento una ambas partes, ¿no? Entonces esto quiere decir que este cemento se puede usar prácticamente para todo, incluso para puentes Maryland, carillas, coronas, puentes, las mentadas top table, para todo lo podemos usar este cemento, multiusos, ¿no? Claro, implica el uso del adhesivo, pero si ustedes quieren un cemento todavía aún más simple, pues las compañías nos han proveído de muchas otras alternativas, incluso aún ellos la siguen acompañando del adhesivo para que nosotros tomemos la decisión si nuestra restauración va a ser o va a requerir de un adhesivo o no lo va a requerir. Si, por ejemplo, ustedes van a cementar una corona, donde a lo mejor tienen una muy buena convergencia de paredes, tienen una muy buena altura de munión, tienen un margen supragingival o infragingival, no importa en este caso. Entonces quiere decir que tú puedes usar este tipo de cementos y estos cementos se van a comportar de forma formidable. ¿Por qué? Porque nos van a dar una función similar al ionómero de vidrio, pero mejorada. Por ejemplo, el Panavia SA Cement, igual de la compañía Curaray, lo puedes usar prácticamente para todo. En donde a lo mejor se les complica un poquito es que si yo quiero más de este cemento, tengo que usar el adhesivo. ¿Sí? Entonces, pero no hay problema, lo puedes usar el adhesivo. El adhesivo lo puedes aplicar, por ejemplo, dentro de un conducto para después cementar un poste, y este adhesivo tiene la capacidad de tener la función de curado dual para el cemento Panavia. No lo puedes usar para activar otros cementos. Ahí es donde muchos fabricantes insisten en que si usas su cemento, uses su adhesivo para tratar de no tener problemas con respecto a tener cementaciones de nuestras restauraciones por incompatibilidad del adhesivo con el cemento. Entonces, pues la recomendación es seguir la misma línea del fabricante, ¿no? Entonces vamos a hacer un regreso al pasado. Vamos a hacer un regreso al pasado porque necesitamos ubicarnos en los años 80, en donde a lo mejor el fleco y la ropa suelta era la moda, pero también en esa época, en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland, el doctor Livadaitis, el doctor Van Thompson y el doctor Enrique del Castillo, que seguramente más de algunos de ustedes lo conocen, estuvieron participando en una nueva forma de resolver la ausencia de dientes, en donde quisiéramos que fuera menos traumático para los dientes reponer a nuestros vecinos. Entonces ellos diseñaron una prótesis adherible al diente, en donde buscaban proveerle retenciones micromecánicas a la estructura metálica, y esas retenciones micromecánicas necesitaban en ese entonces un cemento. Necesitaban algo que se metiera dentro de esas retenciones y que a su vez ese cemento fuera muy bueno para adherirse al diente. Como sabemos, la adhesión al diente o la adhesión al esmalte no ha sido mucho problema. En esa época el problema era que los cementos no se unían a los metales, no se unían a las restauraciones. Entonces eso implicaba un reto. Y eso implicó que estas personas solicitaron a las compañías un nuevo cemento, necesitaban algo diferente a lo que en aquella época se usaba. Y eso fue lo que dio el boom, fue lo que generó la chispa para tener un material nuevo. Desde ese entonces, en Japón, ya se contaba con una compañía que buscaba proveer un cemento con un mentado MDP. Es un monómero que tiene la gran ventaja de ser muy compatible contra los materiales y sobre todo contra los metales. En aquella época la alternativa que había era el Panavia X y fue un muy buen cemento. Esa compañía aplicó su monómero, este MDP, lo estuvo integrando en todos sus productos, desde sus adhesivos hasta los primers que se aplican a la cerámica, ¿no? Y ese mentado MDP fue un monómero que, vamos, fue un boom. ¿Por qué? Porque generó un cemento que nos daba la posibilidad de tener una unión real de nuestra restauración Maryland a lo que es la estructura dental. Y aparte de darle esa unión, le daba una unión longeva. Las prótesis Maryland cementadas con cementos con MDP tenían una longevidad mucho mayor que con los cementos resinosos que competían en esa época, ¿no? Entonces podemos decir que este cemento era el chicle maravilla. Era el adhesivo maravilla, el cemento maravilla para la época, era lo único que había. Pero obviamente, como todas las cosas evolucionan, en los 80, pues obviamente esta fue la opción.
En los 90 se generó un nuevo cemento que era más fácil de usar, era menos sensible, daba muy buenos tiempos de trabajo. Pero, como ustedes saben, queremos más, ¿no? Yo quiero más. Entonces, en esa época, entre los 90s y finales de ellos, se empezó a usar más el sistema fotocurado. Entonces, la compañía dijo, bueno, pues vamos a sacar el mismo cemento, pero que ahora sea fotocurable. Pero, como ustedes saben, las compañías que nos proveen equipo de fotocurado, pues fueron variando las fuentes luminosas hasta llegar a una fuente luminosa tipo LED. Entonces Panavia tuvo que adaptarse y adecuarse para también ser fotocurado con ese tipo de unidades lumínicas, ¿no? Con los dentados LED. Y actualmente tienen un cemento que es más simple, pero que pues obviamente han mejorado todas las características de este cemento. Y como ustedes ven esta línea de tiempo, el kit de cementación se ha hecho cada vez más simple y más simple, ¿no? Ya desde Panavia F2.0 su cementación es prácticamente muy confiable y muy fácil de hacer. Pero ya con Panavia B5 la cosa se hace aún más fácil, ¿no? Y todo esto gracias a que se ha requerido, se ha necesitado satisfacer demandas en donde ponemos retos a nuestras restauraciones y necesitamos que para ese nuevo reto tengamos un cemento adecuado, un cemento que se adapte a esos nuevos retos. Y estos pues, son alternativas, ¿no? Donde se busca eliminar lo más posible las restauraciones metálicas, ¿no? Haciendo aletas Maryland libres de metal o incluso cementando prótesis fija sobre incrustaciones. Entonces, como esto va a demandar más, necesitamos un cemento que lo mantenga esa restauración estable dentro del diente. Y así, pues, conforme van avanzando los materiales y las tecnologías disponibles, pues los retos van a ser mayores, ¿no? Entonces, quiere decir que la cementación es todo un protocolo. Desde que llega el paciente, ustedes ya están mentalizándose que este es un proceso que implica tiempo, que implica serenidad, que implica paciencia. Y no quiero llegar así como esta chica, voy a cementar y wow, ¿qué voy a hacer? ¿No? Lo que tenemos que hacer es aplicarnos, razonar un poquito y entender que hay todo un protocolo y ese protocolo me va a poder permitir ordenar mis ideas y darle un seguimiento. Entonces, quiere decir que para que nosotros podamos cementar una restauración, yo ya pensé y planeé todo esto desde mi diagnóstico. Y desde mi diagnóstico yo ya sé qué voy a hacer. Esto es un pequeño resumen. O sea, ¿qué cemento voy a usar? Bueno, va a decidirse en base a estas variables, ¿no? ¿Qué material restaurador voy a usar para recuperarle la forma al diente de mi paciente? ¿Qué tipo de restauración es esa? ¿Es una restauración parcial? ¿Es una restauración de cobertura completa? ¿Tengo una preparación retentiva con paredes lo más paralelas posibles o no? ¿Tengo una preparación expulsiva tipo carilla, tipo top table? El margen de mi restauración está supra, está subgingival y el color del muñón. El color del muñón es importante porque si el color es oscuro porque tiene un poste metálico, oscuro porque tuvo una decoloración por tetraciclinas, entonces yo necesito que ese cemento me dé algo más de lo que a lo mejor la restauración casi me dio. Entonces es importante que los cementos nos aporten color o nos enmascaren el color de fondo, ¿no? Entonces este es un flujograma, una forma en la que nosotros podemos determinar cómo es el proceso de cementación, ya sea para restauraciones IMAX o de circonio. Tendríamos nosotros que primero preparar esa restauración, tendríamos que grabarla en el caso de IMAX o arenarla en el caso de circonio. No es necesario grabar el circonio, pero bueno, lo ideal es que el circonio se arene y las cerámicas vítreas se graben. Para después, ambos materiales, ya sea los vítreos o los óxidos, meterlos en una tina de ultrasonido en una solución de acetona o una solución de alcohol etílico, en donde vamos a limpiar las impurezas de grabado o las impurezas del óxido de aluminio que pudiera quedar impregnado en la restauración. Después hay que silanizar la restauración. ¿Esto qué implica? Que tengo que colocarle a mi restauración un material que promueva que el adhesivo
se fije en la restauración, que se meta dentro de las irregularidades que va a tener la restauración. Entonces, esto es muy importante tanto para las cerámicas vítreas como para las cerámicas, perdón, para los zirconios o el material de circonio, ¿no? Entonces, quiero que se ejemplifique con estas imágenes el tratamiento que le vamos a hacer a nuestra restauración. Y ese tratamiento puede ser físico. Algunos colegas les ven como alternativa el darle una talladita interna a las restauraciones para producir microretenciones, pero la verdad es que no son lo suficientemente microretentivas y no son lo suficientemente adecuadas. Es una restauración que se desalojó y prácticamente no hay cemento interno en ella y no es una restauración de tiempo. Entonces quiere decir que esta no es la mejor manera de preparar mi restauración para la cementación. Se recomienda que sea con chorro de arena. El chorro de arena debe ser de un promedio de 50 micras de tamaño de partícula del óxido de aluminio. Para las cerámicas gravables, pues es el ácido fluorhídrico. Necesitamos que siempre sea limpiada nuestra restauración. Para el chorro de arena, tenemos que producirlo siempre en un lugar adecuado, porque este polvo se puede aspirar y nos puede producir problemas respiratorios. Entonces, bueno, como recomendación, siempre tengan un lugar específico para limpiar nuestra restauración. Ese chorro de arena lo van a aplicar directamente sobre la restauración y lo que va a producir ese chorro de arena es que va a impactar la restauración y va a producir una textura, una topografía irregular que la va a preparar para nuestra cementación. Ahora bien, ese fue el tratamiento físico, ahora necesitamos un tratamiento químico. Y ese tratamiento químico lo vamos a hacer generalmente con dos materiales. Para la restauración que se puede grabar, le ponemos ácido fluorhídrico. Ese ácido fluorhídrico lo que va a hacer, a diferencia de un talladito con una fresa de diamantes, produce una topografía irregular que va a facilitar que el cemento se penetre en esos recovecos de una manera más adecuada y con una función que va a ser la de retenerse. Obviamente, para que el cemento penetre dentro de esas irregularidades se necesita el promotor, que es el silano. Entonces, es importante que primero se grabe y después se silanice la restauración. Entonces, si yo tengo una restauración que ya fue, lo recomendable es que produzcamos una limpieza con ácido fosfórico. Para las cerámicas vítreas, el hecho de someterlas a un grabado ácido produce unos elementos residuales que pueden contaminar nuestra adhesión. Entonces no es válido grabar con ácido fluorhídrico, limpiar ese ácido y ya poner el silano. Lo que queremos es primero, después de grabar con ácido fluorhídrico, es poner un ácido fosfórico que elimine los materiales residuales del ácido fluorhídrico para que después nosotros hagamos la restauración en una tina de ultrasonido para que se limpie nuestra restauración y ahora sí quede perfectamente inmaculada, sin mugre concebida, para que nuestro silano trabaje de forma adecuada sobre nuestras restauraciones. Ahora, el silano es el promotor. Algunos recomiendan simplemente aplicarlo y dejarlo que se evapore. Pero hay muchos estudios en donde se aplica el silano, se le aplica un aire caliente y eso se ha valorado que incrementa la adhesión de nuestra resina hacia la restauración. Entonces, si gana un poco o poquito, no importa, lo que quiero es ganar. Entonces, pues, no pasa nada si la restauración la calientas con una secadora para cabello. Claro, específicamente para esto. Ganamos más adhesión. Ok, por un lado ya tuvimos el entendimiento de la restauración, ¿no? ¿Cómo la debo preparar? Ya que tengo mi restauración lista, ahora sí volteo a ver al paciente. Entonces, si el margen de mi restauración en relación con la encía es visible o no es visible, pues es una forma nosotros de saber qué tipo de cemento voy a usar. Si el margen es visible, yo puedo usar cualquier tipo de resina, no importa. Pero si mi margen es subgingival o no lo veo clínicamente, pues puedes usar cualquier cemento porque estéticamente no se va a ver. Ahora, ¿qué vamos a hacerle al diente? Si vamos a usar un cemento adhesivo, pues entonces, antes de todo, necesito primero limpiar. Y la forma más simple de limpiar un diente antes de ser cementado es
usar una pasta libre de aditivos o de humectantes. Por eso no usamos las pastas profilácticas, porque una pasta profiláctica nos va a contaminar nuestra preparación. Generalmente se usan pastas específicas para esto, ¿no? Y si quieres usar clorexidina o si quieres usar hipoclorito, que no es muy recomendable, pero hay quien aboga por ellos, entonces usa. Pero con la simple limpieza es más que suficiente. Después hay que aislar. Si puedes hacer un aislamiento completo con dique de hule, excelente, porque vas a tener total control de tu restauración y total control de tu cemento. Vas a trabajar de una manera limpia y cómoda. Pero si es complicado trabajar con un aislamiento absoluto, pues entonces tendríamos que manejar un aislamiento relativo con algodones, eyector, accesorios que absorban humedad, más aparte un hilo retractor, ¿no? Ahora sí, hay que grabar el diente. Bueno, si tú vas a usar un cemento que implica grabado, pues entonces este es el momento adecuado para hacerlo. Vas a aplicar el ácido, obviamente no más allá de 15 minutos, porque generalmente si estamos en una restauración donde ya estamos en dentina, no queremos desmineralizar tanto esa dentina. Y hay que lavar profusamente durante 5 segundos cuando menos. Mi recomendación sería, el mismo tiempo que grabaste es el mismo tiempo de lavado. No pasa nada si sobrelavas. Ahora bien, ahora es aplicar el adhesivo. La mayoría de los adhesivos te van a pedir 20 segundos de estar frotando y frotando y frotando y frotando para producir esa interacción química y física entre lo que va a ser el adhesivo y la dentina. Entonces, es muy importante ese frotar y frotar y frotar. Aunque van a darse cuenta que se van a venir ahora de moda los adhesivos que nada más se aplica y se acabó, se deja. Pero bueno, todavía eso es nuevo y falta mucho por estudiarnos si realmente son materiales de confiar o no de confiar. Después de que apliquemos el adhesivo, hay que secar y adelgazar ese adhesivo. Lo recomendable es que se adelgace de una forma continua, que ese aire no se aplique con mucha potencia, es un aire sutil, que nos permita que se adelgace ese adhesivo y al mismo tiempo que permita que se evaporen los solventes. Y obviamente esperar el curado dual o aplicar una luz para producir un curado por tack cure para después retirar los excedentes. Esta sería la forma o el protocolo para cementación de una preparación en donde yo tengo una buena altura de muñón y tengo una conicidad adecuada, ¿no? Entonces este es el ejemplo de un caso clínico en donde vamos a cementar una restauración, se retira el cemento temporal, hay que limpiar y obviamente hay que preparar el diente. Se colocó el ácido fosfórico, se aplica el primer sobre el diente y ¡pum!, se aplica la restauración. Así de sencillo. En este caso se retiraron los sobrantes, se hace un tack cure, una polimerización de 1 o 2 segundos dependiendo de la intensidad de tu lámpara. Si es menos intensa, te acercas a los 2 segundos. Si tu lámpara es muy intensa, entonces 1 segundo cuando mucho por cada pared. En este caso aplicamos ahí un gel para inhibir la capa de oxígeno y dejamos esa gel ahí y seguimos fotocurando. En ese caso lavamos y después usamos instrumentos para retirar los excesos de cemento, ¿no? Como aplicamos un hilo retractor, nos da la ventaja de que cualquier excedente de material que se fuera subgingival lo podamos retirar de una forma fácil. Como ustedes ven en la imagen inferior, ese cemento se llega a quedar atoradito en el hilo y eso es bueno porque quiere decir que no se quedó ese cemento dentro del surco gingival. Esta es una restauración hecha por el sistema CAD/CAM de circonio multilayer. Es la circonia que en su proceso de fabricación es muy precisa. Creo que a veces se pasan de precisas. Pero bueno, Katana es una circonia muy buena y su presentación en capas nos facilita una estética aceptable, sobre todo para el segmento posterior, ¿no? Y en este caso usamos el Panavia B5, ¿no? Retiramos nuestra restauración temporal. Como ustedes ven, el margen es visible, no pasa nada. Nosotros limpiamos nuestra restauración, se aplica el cemento. Siempre me gusta colocar un hilo retractor para que se quede ahí el material excedente. Quitamos nuestro cemento excedente junto con el hilo y listo, la restauración está cementada. ¿Sí? Entonces ahora hablemos sobre las restauraciones
que tienen el margen subgingival. ¿Qué cemento puedo usar para yo una restauración subgingival? Pues idealmente puedo usar un cemento de los autos, de esos cementos que son autoadheribles, autogravantes. Y otra alternativa es el ionómero de vidrio, sobre todo el modificado con resina. ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo, tratar al diente. Obviamente el tratamiento va a depender qué tanto quieras que este cemento logre como adhesión, ¿no? Es igual la limpieza, la desinfección. Es recomendable colocar un hilo retractor. Vamos a grabar el diente, si así ustedes lo necesitan. Y si no, solamente usar el cemento y que el cemento haga su trabajo. ¿Sí? Y esperar el polimerizado dual, o nosotros vamos a aplicar luz para hacer el efecto tack cure y retirar el sobrante de cemento. Si se fijan, este proceso es más simple, es más rápido. Es una restauración metal porcelana a la que quisimos inventar con un cemento resinoso. ¿Por qué? Porque tengo un margen cerámico y cuando coloco restauraciones metal porcelana con margen cerámico me gustan siempre esos cementos a base de resina, ¿no? A la restauración obviamente le ponemos el ceramic primer. Ese ceramic primer me va a promover la adhesión hacia el margen de cerámica, pero no nada más hacia la cerámica, sino también al metal, porque este nuevo ceramic primer nos va a proveer unión ante todos los materiales, ¿no? Entonces, con toda confianza lo pueden aplicar en toda la restauración. Después cargamos con el cemento nuestra restauración y la llevamos a boca y la sentamos. Así de fácil. En este caso, como es una restauración metálica, puedes igual fotocurar los márgenes, retirar los excedentes o dejar que la restauración termine de polimerizar en boca para después retirar los sobrantes. Este es otro ejemplo de una restauración ceromérica o de polímeros. Es una restauración unitaria, pero no tengo la mejor convergencia de paredes. Es un diente que prácticamente el paciente quería que jugáramos a Superman y que dejáramos esa restauración en boca un tiempo, ¿no? ¿Cuánto va a durar? El tiempo que le dure, él es feliz con esa muelita. Entonces, pues bueno, decidimos este material para probarlo y saber cómo se va a estar comportando en el tiempo, ¿no? Afortunadamente, este es un paciente que acude frecuentemente a sus llamados, entonces pues, lo vamos a tener muy controladito. Ya pronto sabrán de este caso, ¿no? Pero por lo pronto se aplicó el ceramic primer a un material resinoso que previamente fue arenado. Entonces se arena, se aplica el ceramic primer, dejamos la restauración a un lado, nos vamos al diente, lo grabamos, aquí no hay problema, es un diente endodonceado, entonces no pasa nada. Y después del grabado aplicamos el primer al diente para que después carguemos nuestra restauración con el cemento, retiramos los excedentes, se hace un fotocurado y listo, tenemos nuestra restauración cementada. Es un proceso fácil, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si mi preparación no es retentiva? Tipo carilla, tipo incrustación, tipo top table. Pues bueno, el cemento ideal es el cemento resinoso. El cemento que necesita un adhesivo al diente. ¿Por qué? Porque necesito que ese cemento se fije lo más que se pueda a nuestro diente. A la estructura a lo mejor no hay tanto problema, pero al diente necesito mayor capacidad adhesiva. Entonces el diente lo tenemos que tratar así igual de la misma manera, desinfectarlo, aislarlo. Hay que grabar, ¿sí? Dependiendo de tu técnica de grabado selectivo, grabado total, pero traten de no sobregrabar, porque la mayoría de estos cementos también tienen un efecto de grabado, entonces para no sobregrabar nuestro diente. Y obviamente aplicar el adhesivo. Y aquí quiero insistir, si aplicamos nuestro adhesivo hay que adelgazar, hay que aplicar ese aire al diente. Si se puede más de 5 segundos, sería genial. Yo les pongo de ejemplo, si tú tomas una radiografía de las tradicionales de película y tú la revelas y todo y la pones a secar, tienes dos opciones. La seco esta restauración con aire o la dejo que seque a medio ambiente. Si la quiero secar con aire, ahí nos pasamos más de 5 segundos y no secamos una radiografía. Entonces creo que es el claro ejemplo de deshidratación, donde yo necesito que se volatilice el vehículo y es, por ejemplo, el adhesivo se aplicó 20 segundos, pues volatilizas 5, 10, 15, 20 segundos sería ideal. O sea, el mismo tiempo que estuviste aplicando tu adhesivo, el mismo tiempo que se quede el aire ahí adelgazando y desecando el solvente. Ahora bien, después que sigue lo mismo, haces el fotocurado, retiras sobrantes o permites el curado dual. En cuanto a la restauración,
pues como son restauraciones libres de metal, el proceso sigue siendo exactamente el mismo. Si tu restauración te permite el grabado, pues la grabas. Las de circonio, acuérdense, no se graban. Y tampoco se limpian con ácido fosfórico. Eso es muy importante porque es un contaminante de nuestro cemento. Jamás, jamás apliquen ácido fosfórico a una restauración de circonio. Químicamente vamos a ponerle un elemento que es el fósforo a nuestro material de circonio, que va a interactuar de forma negativa contra nuestro cemento. Entonces es muy importante eso. Esto, por ejemplo, es una restauración combinada Maryland, restauración completa. Igual se aplica el Panavia, el primer, se aplica sobre los dientes, sobre la restauración. En este caso no aplicamos más que el ceramic primer y después colocamos nuestros cementos. Se sienta la restauración, lo mismo. Me gusta colocar el oxiguard para asegurar la capa inhibida. Y listo, tengo mi restauración cementada. Ahora bien, esta es una manera en la que hemos estado actualmente resolviendo los problemas de clase 5 o abracciones cervicales, en donde lo que hacemos es aplicamos nuestro material restaurador sobre la zona cervical sin grabar, sin colocar primer, sin nada, y fotocuramos. Como ustedes ven en la imagen superior del lado derecho, se alcanza a apreciar cómo la contracción de la resina produjo un espacio de aire entre el diente y la restauración. Eso es normal porque es la contracción de la resina. Lo que hacemos ahora es desprenderla de ahí y la arenamos. Después de que arenamos esa pequeña incrustacióncita, ahora sí nos vamos al diente y aplicamos un ácido en la zona, clavamos la dentina, aplicamos nuestro adhesivo y en este caso usamos una resina fluida para retener esa restauración. Como es un inserto muy pequeño, pues quisimos probar con esto y ya ha estado funcionando de manera genial, ¿no? Colocamos nuestra resina fluida, insertamos el inserto, la pequeña incrustación de resina, retiramos los sobrantes, polimerizamos y creo que tenemos algo muy agradable. Y es la manera en la que personalmente he logrado que estas restauraciones se comporten mejor por más tiempo, que nos duren más en boca estas restauraciones. Este es un bonito caso. Como ustedes saben, soy profesor en la Universidad de Guadalajara. Este es un caso que llevó uno de nuestros alumnos dentro de su internado, en donde él resolvió las anomalías de forma de los dientes y las ausencias de dientes con restauraciones cerámicas o libres de metal. En este caso se hicieron insertos por mesial y distal de caninos para tratar de recuperar el contorno de los dientes, que es lo que ustedes ven con cera verde fosforescente. Fabricó las incrustaciones, se fabricaron las estructuras Maryland, la motocerámica y listo. Es un muy bonito caso en donde se resolvió la ausencia congénita y los defectos de forma de los dientes con insertos. Esto fue un tratamiento no invasivo, es un tratamiento genial, en donde el paciente pues, se sintió obviamente complacido y más agradecido, ¿no? Entonces, aquí es donde yo les digo, ¿a quién le vas a confiar la decisión de esto? Entonces, pues, una alternativa es que ustedes, así como este alumno usó un cemento que le permitiera sentirse tranquilo de que su caso iba a durar, pues es el Panavia V5. El Panavia V5 es la quinta versión de los cementos Panavia. Nos dan la facilidad de proveernos un cemento estético, un MDP. Ahorita el MDP es la moda, el MDP está en los adhesivos, el MDP está en los cementos, el MDP está en todos lados. Pero bueno, esta fue la compañía que inventó y creó el MDP, entonces pues creo que estamos con una muy buena alternativa de cemento, ¿no? Es una muy buena opción para cementar nuestras restauraciones. Y además es un cemento que nos da una muy fuerte adhesión. Si los puentes Maryland fue la pauta de los cementos que se están generando actualmente, pues imagínate, entonces desde hace entonces está el Panavia cementando Maryland y sigue cementando Maryland el Panavia, entonces creo que esta es una muy buena alternativa. No hay malas alternativas con los cementos, si tu opción es otra no importa, pero lo importante es que sigas el protocolo de adhesión adecuado. Este cemento pues, nos da la facilidad de dar un tack cure, o sea, un prepolimerizado, retirar excedentes de una manera muy fácil. Entonces la limpieza no es complicada.
dice el fabricante que libera fluoruro. Pues bueno, eso es controversial ese concepto, ¿no? Pero pues, si alguno los deja tranquilos el hecho de que tu cemento tenga fluoruro, pues bueno, este tiene fluoruro. Es libre de aminas. El hecho de que no tenga aminas o estos componentes dentro de la fórmula de un cemento hace que el cambio del color del cemento al tiempo sea menor. Y obviamente pues es un cemento que no viene en un solo color, viene en muchos colores, ¿no? Entonces el fotocurado, si a ti te gusta, pues este cemento te lo da. ¿Quieres el curado por sí solo o el autopolimerizado? Pues también te lo da. Por otro lado está el adhesivo. Este adhesivo también tiene MDP, tiene su fuerza de adhesión muy similar a los adhesivos que son fotocurables, que no son duales, como es el Clearfield S Bond, que es el gold standard para la compañía. Entonces ellos mismos comparan el adhesivo de Panavion R5 contra su propio adhesivo y tienen valores muy similares. Obviamente las muestras tuvieron que ser termocicladas para tener un envejecimiento de la adhesión. Pues parece que se comporta muy bien el adhesivo. ¿Y esto por qué? Porque lo que queremos es que el adhesivo aplicado al diente y el primer aplicado a la restauración se comporten de forma adecuada, se comporte bien ese adhesivo. Pero los de Kurai le dieron un plus más a este adhesivo. ¿Qué significa? Que cuando yo siento mi restauración contra el diente, ese cemento va a activar también al cemento. ¿Qué quiere decir? Que si hay zonas donde la luz no llegó, este cemento prácticamente va a llegar a su máximo nivel de polimerización. Entonces eso es una tranquilidad para nosotros. Ya después tú aplicas tu luz, el efecto químico sigue trabajando, retiramos los sobrantes y listo. Ya tienes tu restauración lista, ¿no? Ahora, esto del Tac Cure es algo que a lo mejor algunos no han escuchado, y quien lo ha escuchado y lo ha puesto en práctica es algo muy padre, muy útil para nosotros. ¿Qué implica esto? Implica que voy a poner mi lámpara de fotocurado un corto tiempo. El máximo tiempo son 10 segundos cuando tu lámpara está por debajo de los 600 miliwatts por centímetro cuadrado de tu lámpara de fotocurado. Generalmente esas lámparas fueron las primeras lámparas LED o las primeras lámparas que hubo en el mercado, ¿no? Pero bueno, entonces el Tac Cure, ¿qué ventajas me da el hecho de que yo haga un pequeño polimerizado de mi margen recién cementado? Lo primero que vas a obtener de ventaja es que tienes un sellado inmediato. O sea, desde el momento que polimerizaste, ya prácticamente no va a entrar nada, no se va a filtrar nada dentro de tu margen. Y eso es buenísimo, porque si yo voy a esperar a que un cemento endurezca y tenga su capacidad de rechazo de la humedad, me va a llevar cuando menos 6 minutos. Entonces es mucha la diferencia entre 6 minutos y 1 o 2 segundos. Además, la mayoría de los cementos a los cuales ustedes estimulan la polimerización, se les incrementa su fuerza adhesiva. Entonces, pues, qué mejor que hacer un Tac Cure, ¿no? Esta es una estadística del Dental Advisor, en donde dicen que el 85% de los dentistas prefieren el fotocurado inicial para limpiar los excedentes. Pues claro, es una forma muy cómoda de retirar sobrantes de cemento. Pero también es alta la incidencia de dentistas del 75% que han usado instrumentos rotatorios para quitar esos excesos de cemento que se quedan por ahí. Entonces, creo que esto es un dato interesante. Necesitas un cemento que no te complique la vida y no deje en el paciente sarro artificial o cálculo artificial por cementar una restauración. Entonces, ¿en qué casos yo puedo usar un cemento autoadhesivo y un cemento adhesivo? Pues bueno, el cemento adhesivo lo puedes usar prácticamente en todo. El reto más importante es para el cemento autoadhesivo, en donde las carillas o las prótesis Maryland tienen un efecto muy limitado. Ahí sí no recomiendo que los cementos autoadhesivos se usen en carillas y en prótesis adhesivas tipo Maryland. De ningún tipo, de ningún material. Por el contrario, los adhesivos pues, puedes usar en todos los procedimientos. No hay reto. Ahora bien, ¿por qué queremos un cemento estético? Bueno, si tú vas a cementar una prótesis Maryland metálica, lo que no quieres es que el metal gris que va a quedar por detrás del diente nos haga una cortina grisácea sobre el diente. Entonces podemos usar un cemento opaco, blanco opaco o color diente opaco.
Fuera de eso, todos los demás cementos pues, van a depender de los protocolos de cementación y las indicaciones que tú quieras. Los cementos universales o de color universal, más o menos A2, se ajusta a la mayoría de los dientes. Un cemento translúcido son para incrustaciones o top tables o insertos de cerámica en donde no queremos que el color juegue un papel, sino que queremos que el mismo diente nos dé el color de la restauración. Entonces, pues, un cemento incoloro o clear es más que suficiente. Pero si tú necesitas que esa restauración sea más cálida de como tú la recibes, pues por ahí un cemento color café, un tipo A4. Bien, ahora tú quieres cementar una restauración que a lo mejor no es muy relevante en cuanto al color, pues lo puedes hacer con el, perdón, ya le piqué otro botón. Ok, puedes usar el color white para restauraciones metálicas. Ese color white es como si estuvieras cementando con un ionómero de vidrio. O sea, más o menos te va a dar ese color. Entonces, o sea, tienes un abanico de opciones y posibilidades. ¿Sí? Además, la estabilidad del color de estas nuevas resinas, en las cuales es prácticamente imperceptible, han hecho estudios en donde ponen las resinas, las sumergen en agua, las dejan en frío, caliente, las envejecen y van a medir con un equipo especial, un espectrómetro. Con ese espectrómetro van a medir qué tanto ha sido el cambio. Y ellos ya tienen una tabla en donde dicen que cuando el valor es mayor a 3, es visible el cambio. Cuando el valor es menor a 3, es imperceptible. ¿Qué quiere decir? Que sí cambia el color, pero no a valores en donde el ojo humano lo pueda captar. Entonces, eso ya no es importante, ¿no? Entonces, lo que sí fue importante es que le quitaron las aminas al cemento y eso fue un plus para que no cambien de color. Entonces aquí tienen las muestras colocadas en agua a 71 grados centígrados y vean cómo se envejecen y cómo cambian de color, ¿no? También una propiedad importante de muchos cementos, sobre todo cuando vamos a hacer restauraciones delgadas, es que tenga la propiedad de fluorescencia. Porque si el cemento no tiene fluorescencia, me va a generar una capa entre lo que es la restauración, que probablemente pueda ser fluorescente la restauración, pero el cemento no. Entonces se va a perder ese efecto natural de la restauración, sobre todo para los chicos que les gusta ir a las discotecas y estaba luz negra, pues bueno, es importante este concepto. Además la fluorescencia también en el día a día se ve. Si nosotros pasamos de una luz de oficina, como la que estamos aquí, salimos a la calle, afuera, pues es otro tipo de luz natural. Entonces la fluorescencia en luz tenue como en luz intensa. Ahora viene el ceramic primer, o sea, la parte que se va a adherir a la restauración. Ese ceramic primer también trae MDP. Ese MDP lo que pretende es darle la estabilidad al silano para que se una prácticamente a todo. Ya no tienes que aplicar el silano solamente en el margencito cerámico, solamente en la restauración de silicato de litio. Lo puedes hacer en todas las restauraciones y no afecta de forma adversa tu cemento. Por el contrario, mejora la capacidad adhesiva del cemento. Entonces se han hecho pruebas de resistencia al desprendimiento en donde han aplicado el ceramic primer a la restauración y han cargado esas restauraciones y se ha visto que mejora sustancialmente la adhesión. Otro punto importante, por donde a lo mejor muchos dicen, ay, a mí este cemento como que no me agrada, porque este cemento viene en una presentación de una jeringa donde yo tengo que colocar un inserto, una punta, y considero que se va a desperdiciar el cemento. Bueno, permítame explicarles aquí que una de las variables de los cementos de resina es qué tanta base, qué tanto catalizador tú vas a producir en tu mezcla. Si yo estoy usando un cemento que viene dispensado de forma manual, el riesgo es que en una ocasión aplique más base y en otra ocasión aplique más catalizador. O me va a endurecer más rápido o no me va a endurecer a tiempo. O simplemente el cemento no va a tener, que ese es el riesgo mayor, no tenga sus cualidades o sus propiedades al máximo. Por el contrario, puedo perder propiedades del cemento. Entonces, los fabricantes cada vez optan por este tipo de cánulas mezcladoras porque nos da una mezcla estándar. Y sobre esta mezcla estándar es sobre lo que ellos prueban sus cementos y ese es el resultado que ellos quieren que tengamos nosotros los clínicos con nuestro paciente. Entonces,
sí les recomiendo las cánulas mezcladoras. Claro, implica un gasto adicional, pero creo que lo vale, ¿no? Así como lo hacen en los comerciales. Creo que lo valgo, pues sí, lo vale, si vale el cemento que se ha mezclado con este tipo de cánulas para que tengas el máximo provecho de las propiedades de tu cemento. También venden una punta para aplicar el cemento dentro de los conductos, es muy útil. Estos cementos adhesivos, la mayoría de ellos vienen acompañados de una pasta de prueba, donde tú puedes aplicar este gel en tu restauración y probar en boca si el color del cemento que vas a usar es el adecuado. Y puedes pasar desde una pasta incolora hasta una pasta opaca. Entonces tú puedes ir probando cuál es la que más te gusta, más te agrada para resolver tu problema, ¿no? Hay versiones de cemento en donde no incluyen las pastas, pues no te preocupes, las pides. Si tu versión de cemento incluye todo el kit, pues bueno, tienes más opciones para jugar con tu cemento. Esta es la versión de los cementos resinosos, que son los autopolimerizables y autogravantes. Estos cementos auto son cementos buenos, son cementos que nos dieron una pauta importante, tienen más de 10 años usándose en el mercado, pero esta nueva introducción de Panavia SA Cement Plus, lo que le hace plus es que cambiaron un poquito la química de su catalizador y al cambiar la química ganaron más adhesividad, ¿no? Las indicaciones siguen siendo las mismas, no cambian: coronas, incrustaciones, puentes, postes, para cementar pilares sobre implantes. No cambian sus indicaciones, ¿sí? Pero estos cementos, o estas últimas generaciones de cementos, han sido más adhesivos contra el material más complicado de adherir, que es la circonia. Entonces, tenemos ventajas sobre estos nuevos cementos. Si ustedes quieren incursionar en el área de la restauración con circonia, tú tienes que usar cementos que sean más compatibles con la circonia. ¿Sí? Entonces, esta es una gráfica donde los de Curaray nos dicen que el cambio en la forma de catalizar el cemento les ganó más resistencia o más adhesividad al diente. Entonces, pues creo que esto es importante, la forma en que se ganó esa adhesividad. Ay, perdón. Ya. Esta adhesividad que se obtuvo generalmente no se ganaba, no la teníamos disponible. Entonces es grandioso que tengamos más, porque más es el reto, ¿no? Ellos ganaron un promedio de 15% más adhesión a esmalte y un 35% más de adhesión a dentina. Entonces eso es genial, ¿no? Si me das más, bienvenido, no me des menos. Es importante saber que las estructuras dentales, así como cuando usamos los adhesivos, no estén desecadas, porque entre más seco esté el diente, pues menos adhesión tenemos, ¿no? Pero también para el otro lado, si estoy demasiado húmedo mi diente, el riesgo es que tampoco tenga una buena adhesión. Entonces, parece ser que estos nuevos cementos no son afectados tanto por si tu diente está un poquito desecado o está un poquito húmedo. De todos modos, yo sería cauteloso con esto. Yo recomendaría que sigamos con el protocolo tradicional de no manejar dientes desecados y no dientes mojados. Entonces, la circonia, y es una alternativa en tu trabajo, pues probablemente para muchos es el pan nuestro de cada día, lo hacen diario, es su material predilecto. En mis manos es un material de elección, no es para todos los casos. Pero si yo lo elegí este material, pues tengo que elegir también el cemento que combine con este tipo de materiales, ¿no? Entonces la circonia y los cementos Panavia, muchos estudios han reportado que se comporta de forma adecuada y nos da la tranquilidad de que esa restauración va a permanecer el tiempo suficiente en boca. Y cuando decimos tiempo suficiente es controversial también, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la única manera de nosotros garantizar el tiempo de una restauración en boca, pues es en estudios de laboratorio. ¿Por qué? Porque las restauraciones generalmente se someten a situaciones que imitan la condición clínica. Pero la real prueba es cuando esa restauración está en boca. Y como ustedes saben, si venimos de Norteamérica, pues las dietas en Norteamérica son más tolerantes o menos agresivas, creo yo.
y hacia Sudamérica pues tenemos dietas un poco más agresivas. Entonces, cada país pone un reto a las restauraciones, ¿no? Entonces, por eso creo que la mejor manera de elegir una restauración pues va a ser en base a sus ventajas y desventajas, que nos va a dar cada una de ellas, ¿no? Entonces, aquí es donde ellos hacen la prueba de la circonia, sandblasteada y no sandblasteada. Y como ustedes ven, la circonia sandblasteada, pues obviamente va a tener mejor retención del cemento. Entonces, estas son alternativas de cementos, son opciones, son recomendables. La novedad vendría a llegarnos en el hecho de que buscamos mayor unión, mayor adhesión a nuestro diente, una adhesión longeva, que sea más predecible, que no filtre entre la restauración del diente, que la restauración no se descemente del cemento. A lo mejor el cemento es muy bueno para adherirse al diente, pero también necesita un cemento que se adhiera muy bien a la contraparte, a nuestra restauración. Entonces creo que eso es algo que necesitamos buscar de nuestros cementos. ¿Sí? Otra ventaja de este cemento, que son los autos, los cementos autopolimerizables o los autogravables, es que la mayoría de ellos se necesitan almacenar en refrigeración. Y estos cementos nuevos ya no. Eso pues va a favorecernos mucho porque tengo que estar cuidando que mi cemento no esté en temperatura ambiente. Sobre todo para los colegas que viven en la costa. Es complicadísimo mantener un cemento en refrigeración, sacarlo y meterlo, entonces esos cambios de temperatura van a envejecer más rápido tu cemento. Entonces este cemento nuevo obviamente impacta de manera positiva en nuestro trabajo diario, ¿no? Además, es un cemento que puede mantenerse hasta por 3 años en esa condición, entonces creo que eso es ventajoso. Otros cementos tienes que terminártelos en determinado momento, porque pierden propiedades, se envejecen. Son ejemplos de la compañía donde ellos así simplemente cargan, sientan la restauración, polimerizan, hacen el tack cure y listo, se acabó. Está cementada la restauración. ¿Suena fácil? Sí, suena fácil, pero acuérdense, hay que tener un protocolo coordinado y controlado y sistematizado para que así como se ve, así sea. Las puntas endotip, ¿recomendables? Sí. ¿Por qué? Porque si tú vas a usar un léntulo, esos resortes para meter dentro de un conducto tu cemento, ese resorte genera fricción sobre el cemento y esa fricción puede acelerar el proceso de polimerizado. Por eso a muchos colegas se han quedado a medio viaje en la introducción del poste con algunos cementos cuando usaron el léntulo. Entonces la recomendación es sí, usa las puntas, estas endotip, para que tú puedas controlar más tus tiempos de trabajo. También tienen opciones de colores, como también otras marcas les van a dar opciones de colores, pues ahí ustedes tienen la capacidad de elegir, ¿no? Bueno, pues tendremos que saber que muchos de estos cementos no nada más son testados por compañías, también son testados por terceros y criticados y evaluados. Entonces creo que vale la pena que busquemos esta información como para confiar más de nuestro material que estamos usando. Bueno, la adhesión no es nueva. Dentro de la adhesión cotidiana se puede hacer burla de esta situación, donde se nos mofa, pero es una realidad. Todos estos conceptos están dados. Esto es adhesión, esto es la interacción de un material contra el otro. Incluso pueden hacer bromas de este tipo, entonces no se las recomiendo porque cuando el cuate se levante, pues bueno, nos va a generar problema, ¿no? Pero, pues con esto concluimos con nuestra participación. Nosotros esperamos que esto haya aportado un poco más a su práctica privada. Sí es de confiar la cementación actual, sí es de confiarnos de los cementos actuales resinosos. No dejen a un lado los cementos viejos porque pudieran sacarnos de una situación más simple, pero creo que estos nuevos cementos son para el día a día, para lo cotidiano, incluso para los retos del mañana, ¿no? Para servirles. Gracias. Gracias, doctor Juan Carlos Montoya Salcedo, por esta interesante conferencia. Le pido, por favor, 2 minutos para que nuestros queridos odontonautas nos respondan si quieren acreditar su CADI, su constancia de asistencia digital. En este momento tengo el gusto de ceder los micrófonos a la gerente de marketing, Alejandra Torres. Dejo a los odontonautas con usted.
Hola, buenos días, equipo de I+D, asistentes el día de esta mañana. Pues realmente solamente es para agradecerles que nos acompañaran durante esta increíble conferencia del doctor Juan Carlos Montoya. Doctor, muchísimas gracias por esta primera, espero que no sea la última. Yo estoy segura que ahorita a partir de los odontonautas vamos a responder algunas preguntas si tienen ustedes. Y también es válido comentar un tema que les interese, donde quisieran escuchar hablar al doctor Juan Carlos Montoya sobre algún otro tipo de interés, algún otro tema, ya sea restauraciones, cualquier tema que ustedes tengan como dudas, el doctor pues realmente está aquí para eso, y que podamos proponer una nueva conferencia sobre los temas más interesantes. De repente vemos mucha polémica, de repente las ideas o las opiniones en academia pueden ser distintas, pero bueno, al final de cuentas eso es lo interesante, ¿no? Formar un foro donde todos podamos tener la posibilidad de opinar y de conocer la forma de ver y de hacer las cosas por parte de otros ejemplos, de otras personas que tienen a lo mejor un poquito más de experiencia, que podamos compartir casos clínicos, doctor, que usted nos pueda estar ahí ayudando y apoyando en esa parte. Y pues agradecerlo Gracias. Simplemente ahorita esta mañana. Esta es su primera conferencia, yo espero que no sea la última. Gracias. Con nosotros. Y bueno, estamos ahorita a ver, atentos a los... nos pueden contactar directamente a MDC Dental para cualquier conferencia que ustedes estén planeando en sus ciudades. Si desean ver al doctor en vivo, también es válido, también es bueno en vivo. Y podríamos desarrollar cualquier tema que pueda ser de su interés, ya sea a partir de alguna sesión en digital como el día de hoy, o a partir de alguna presencia física en algún evento que tengan ustedes, en alguna universidad que nos quieran ver, estar hablando sobre la adhesión, en el caso específico de Curaray, y como tal, pues los tips que nos trae el doctor Juan Carlos Montoya, y tal vez sobre casos muy específicos que tengan ahí a discusión en cada una de las universidades. Entonces, con todo gusto nos pueden contactar directamente a nosotros, a MDC Dental, y con gusto podríamos ahí ir trabajando para ver qué podríamos hacer. Doctor, ¿usted algo que tengan que decir, que quiera decirles ahorita a todo el público que tenemos? También agradecerles esa parte, ¿eh? Hemos tenido cientos de asistentes y todos súper atentos en esta hora. Entonces agradecerles también su atención. Gracias por su tiempo, gracias por este pequeño espacio en el cual queremos que esta parte de acá tenga la capacidad de responder a la parte de allá, pero también quiero la confianza de ustedes de preguntar, porque pues a lo mejor es fácil hablar, pero cuando nos da la oportunidad de tener una comunicación de va y ven, creo que es cuando más podemos obtener lo que queremos aprender más. Pues es la única manera de aprender, buscando la comunicación bipolar de ambos lados, ¿no? María Fraga pregunta, ¿qué material utilizó para liberar la capa inhibida, doctor? Es un material que ahorita que Curaray tiene, que es el Oxiguard. Ese material es un gel. Ya ahorita cualquier compañía te puede proveer de ese material, e incluso lo puedes conseguir, es glicerina. Y la glicerina lo único que hace es poner una sustancia entre la resina y el medio de polimerización que va a hacer que ya no se produzca la capa inhibida, y esa capa inhibida no producida nos mejora las propiedades del cemento. Los nuevos cementos no es necesario, yo lo hice porque estás probando y no quieres probar con pacientes así tan fácilmente, ¿no? Pero tenemos el Panavia usándolo ya más de un año, y el Panavia B5 más de un año, el Panavia 21 desde mi formación lo he estado usando. Me formé a usar el Panavia con el Oxiguard, con el gel. Entonces el nuevo Panavia no lo necesita. El Panavia B5 con el TAC Cure que se hace es más que suficiente para ya no usar el gel de bloqueo, o el gel de glicerina o el Oxiguard, lo que ustedes quieran, pero ya no es necesario. Aún ese material se puede seguir usando para otras cosas, pero ya para el cemento Panavia B5 ya no es necesario.
Doctor, tenemos otra pregunta por parte de Juan Bautista, donde nos comenta que él tuvo un caso donde se cementó una corona de circonio con algún otro cemento y al año se presentó una pigmentación interna de la corona. Nos pregunta si la causa puede ser ya sea el cemento que permitió figuración o problema de la corona. ¿Qué sería más probable? El cambio de color puede deberse a varios factores. La pregunta que yo me haría es, ¿qué puede hacer que mi restauración cambie de color? O mi diente cambie de color. Uno de los motivantes para el cambio de color generalmente es tu químico que usaste para tomar la impresión. Generalmente tenemos disponibles dos químicos, que es uno, el clorhidróxido de aluminio, y el sulfato férrico o sales férricas. Las sales férricas pigmentan el diente con el paso del tiempo. Entonces, muchos odontólogos hemos dejado las sales férricas a un lado porque tiene ese riesgo. Ahora, si tú no usaste una sal férrica, usaste un hidróxido de aluminio, entonces probablemente lo que sucedió es que el cemento que usaste se mantuvo adherido al diente, pero no mantuvo la adhesión a la restauración. Entonces la filtración está entre la restauración y el cemento. Hay que reemplazarla. Perfecto. Alfonso Valdivia nos comenta, ¿qué es lo más recomendable para que no entre líquido sulcular cuando tenemos una cavidad clase 2 y colocaremos una resina? ¿Cuál es la recomendación en esa parte? Aislar. Usar el dique de hule. Usar el dique de hule es una genialidad. El tiempo que le invertamos al dique de hule, ese tiempo lo vas a ganar restaurando el diente. Te vas a tardar menos peleándote con la sangre que migra del piso del margen de tu clase 2, de tu caja proximal. Te vas a pelear menos con el hecho de que la encía ya se metió. Quítate de problemas, usa el aislamiento absoluto. Claro, cada situación te pone un reto especial, entonces lo mejor es aislar, quítate de problemas. Gustavo Manuel nos pregunta si el Panavia 21 ya no lo fabrican. Creo que se debe al 2.1 o 2.0. El Panavia 21 ya no es fabricado a menos que sea pedido. Es un muy buen cemento, es el papá del que estamos usando actualmente, pero muchas compañías lo van a tener disponible. Si tú confías aún de él, pues adelante, es un muy buen cemento. Pero las pruebas, incluso de la misma compañía, te dicen que su cemento 21, en comparación con el B5, hubo mejoría sustancial con la adhesión. Entonces, pues, tienes más con el nuevo. Pero no hay problema. Tenemos muchas restauraciones colocadas con Panavia 21, Panavia F, y ahí están, bendito Dios, están en boca. Perfecto. Eduardo Calderón nos comenta si cualquier lámpara de fotocurado es recomendable, doctor, o hay alguna característica que tenga que tener la lámpara como tal. Las lámparas de fotocurado tenemos muchas opciones. Yo te recomendaría que tu lámpara fuera idealmente de marca, pero la lámpara de fotocurado para esto de la cementación, lo único que queremos es que prepolimerice el cemento, que haga el tack cure que le llaman, es el efecto de endurecido inicial para que no tenga filtración inmediata. Entonces, lo puedes hacer con cualquier lámpara. Desde Tepic, Nayarit, su alumna Lucía Llerena. Hola Lucy, un gusto verte. Bueno, no te veo, pero tú sí me ves. Nos comenta rápido las indicaciones del Panavia F2.0. Las indicaciones específicas se las podemos hacer llegar vía inbox a su correo electrónico, nos pueden dejar ahí un comentario, pero en términos generales. En términos generales va a depender del color de tu cemento. El Panavia, el F2.0, creo que no lo venden por kit, ese se vende nada más por tono, ¿no? Entonces, si tú tienes un tono translúcido, pues lo puedes usar para todo. Nada más mucho cuidado con los Maryland, porque en ocasiones, sobre todo si son anteriores, la translucidez del metal hacia la parte anterior te puede hacer grisáceo el diente. Entonces, si tú invertiste en un Panavia opaco,
pues, lo puedes usar como si fuera un ionómero de vidrio para restauraciones donde la estética no implica tanto problema. Que, por cierto, mostré unos casos así, que fueron cementados con el Panavia 21, el Panavia F2.0, perdón, y como son márgenes cervicales, no pasa nada, no hay problema. Entonces, va a depender de tu elección estética. Perfecto. Carla Martínez Moreno nos comenta, hace tiempo el silano que venía en un tubo no es recomendable a la larga porque pierde su efectividad. ¿Será mejor aquel que viene en frasco? ¿Es mejor el frasco que el tubo del silano, doctor? ¿Tiene alguna característica? Me gustaría que fueras más específica con respecto a la presentación. Bueno, yo conozco varias presentaciones. Una es en jeringuitas. El problema de las jeringuitas es que de todos modos hay evaporación del solvente. Hay otra que es en cápsulas, como si fueran material farmacéutico, que viene en una cápsula de vidrio que tienes que quebrar y de ahí tomar el silano. Esa es la forma en la que se preserva más el silano, pero mucho cuidado porque los nuevos silanos no vienen cargados con mucho solvente. Ahora vienen combinados con agua para precisamente promover un poquito la interacción. Entonces los hacen menos evaporables, perdemos menos sustancia. Mi recomendación, igual que con los adhesivos, igual que con los primers, igual que con el silano, no compres el frasco grande, compra el frasco pequeño, porque al final de cuentas, si tienes un frasco grande, al cabo de 3-4 meses la cantidad de solvente que va a tener ese frasco es menor al día que lo abriste. Entonces, mejor frascos pequeños para que usemos menores cantidades y estemos teniendo más rotación de producto. Esa es mi recomendación. Perfecto. Y comentan, si yo tengo primer para metal, ¿se puede utilizar el fluorídrico y silano para acondicionar y después colocar el cemento dual? ¿O es verdaderamente recomendable como tal tener el silano? El silano no es necesario para el metal. Si tú vas a cementar una corona metal porcelana tradicional donde el margen es metálico y sobre eso está la cobertura de la porcelana, no es necesario el silano. Lo que sí es necesario es que arenes ese metal, que lo limpies muy bien, que no esté contaminado y no hay problema. El silano yo lo recomendaría su indicación más fuerte sería cuando tú quieres cementar una restauración donde hay un collarless, un margen cerámico, una restauración metálica, ahí sí implica que tengas que tener silano. Si vas a cementar una IMAX, silano. Si vas a cementar circonio, la recomendación es que sea el silano. Son promotores de la adhesión, entonces si me da un poquito más de adhesión, la prefiero, me quedo más tranquilo. Perfecto. Bueno, agradecerles a todos sus comentarios, muy buena la conferencia del doctor Alejandro desde Tabasco, doctor. Raúl Alejandro Porras, gracias por el aporte. Porras. Excelente conferencia desde Cruz Azul, Lagunas, Oaxaca, de Rosaelba Antonio Toledo. De Oaxaca. Bueno, el tema que nos dan que podríamos desarrollar un poco más podría ser CAD/CAM, manual, que lo tomaremos en cuenta para poder programar una nueva conferencia. Tenemos información. Sí, claro. Me comentan aquí Hansel Santibáñez, me gustaría saber cuál es el protocolo de tiempo de exposición de la restauración al ácido fluorídrico y al ácido fosfórico. Ok, el ácido fluorídrico va a depender de la marca que hayas adquirido. La que yo te presenté, el fabricante te dice que sea por 1 minuto el contacto del ácido fluorídrico a la restauración, pero va a depender qué restauración. Para IMAX se requiere menos tiempo, la recomendación es que no se sobregrave, por eso la mayoría de las nuevas tendencias es que sean más o menos entre unos 15, 20 segundos es más que suficiente, porque aparte la restauración generalmente te la harían al técnico para dejarla limpia, para entregártela, entonces ya viene texturizada la restauración. Lo que va a hacer el ácido fluorídrico es terminar de texturizar esa restauración. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo el ácido fluorídrico más tiempo? Lo que va a suceder es que se va a disolver en su superficie la cerámica y te va a dejar tags o prolongaciones muy débiles de cerámica, entonces favorecemos la decementación de la restauración o la filtración, que también es una pregunta que nos hicieron anteriormente, sí. Probablemente fue a lo mejor un sobregrabado de la restauración, no, perdón,
fue circonio. Para el cambio de color, ajá, fue circonio, circonio, no es cierto. circonio. Corrijo, pero si fuese, Pero si fuese de de silicato. silicato, entonces sí, habría que no hacer sobregrabados porque perdemos adhesividad. Ahora, el ácido fosfórico, con que lo dejes unos 30 segundos es más que suficiente, porque tú grabaste con ácido fluorídrico, retiras el tamiz o los residuos del ácido fluorídrico con ácido fosfórico y luego lo vas a meter a la tina de ultrasonido. Y de esa manera te vas a cerciorar que quede bien limpia esa restauración. Pero si tú no tienes tina de ultrasonido, tienes una adhesión aceptable con el grabado del ácido fluorídrico, pero sobre IMAX, sobre disilicato de litio, no sobre circonio. Quiero dejar bien en claro, el ácido fosfórico no se usa en circonio. Perfecto. Desde Cozumel, doctor, nos mandan nuestras saludas. Excelente conferencia, doctor Montoya. Y aquí vamos a estar allá con René Arturo. Danirian Valecillos nos pregunta, quisiera saber de la restauración, ¿también se le coloca adhesivo y se fotocura? Gracias y saludos. Si a la restauración también se le coloca adhesivo y también se fotocura. Hay compañías que sugieren que su adhesivo suple al silano y sí se mejora mejor adhesión que si no tuvieras el silano, pero no va a suplir al silano. Entonces, si la pregunta es, yo no tengo silano ahorita en mi consulta y tengo necesidad de cementar una restauración, ¿puedo agregar adhesivo a mi restauración? Sí, pero adelgázala muy bien y evapora muy bien el solvente y al mismo tiempo asegúrate que ese adhesivo es compatible con tu cemento, porque si no vamos a tener pérdida de adhesión. En lugar de favorecerlo, te perjudicó. Entonces, que sean compatibles y que polimerice ese adhesivo al cemento y a su vez el cemento polimerice al adhesivo. Entonces, mucho cuidado con eso. Súper bien, el doctor Paul le manda saludos, doctor, agradeciendo gracias. Que se caracteriza por compartir todo su conocimiento y que nunca se queda con nada. Gracias por... Felicidades por la plática, saludos de Exatlán. Saludos a la hermana República de Exatlán. María Fraga le manda saludos desde Tecate. Tecate, yo creo que andan allá. Del norte. Saludos a todos mis amigos de Tecate, Mexicali. Para cementar restauraciones metálicas, ¿cuál es el mejor? ¿El B5 o el SA Cement Plus? Yo considero que el B5 te va a dar todas las posibilidades de cementación. Pero si tú tienes en tu arsenal los dos cementos, pues usa el Panavia SA Cement. Te va a funcionar perfectamente para restauraciones metálicas. No necesitas más. Francisco Javier Beltrán nos comenta un tema que yo creo que es uno de los más controversiales en cuestiones de cementación. Y aquí nos dice, bueno, ¿por qué la limitación o la selectividad hacia la circonia? Nos comenta que obviamente es un criterio personal, pero que le gustaría conocer su postura respecto al tema de la circonia y la cementación. La circonia es un material, no es el ideal, pero es el mejor que tenemos ahorita. Pudiéramos decir que es lo símil que tenemos en la política, ¿no? No tenemos a los mejores, pero pues es lo que hay, ¿no? Pero la circonia es un material que nos da como material. Si yo te lo pongo aquí en la mano y te digo, tiene 900 megapascales de resistencia, perfecto. Es un material muy resistente. El problema no es el material aquí en mi mano, el problema es el material en la boca, en donde la humedad y la temperatura lo envejecen muy rápido. Eso es por un lado. Ahora, el otro es la adhesión o la cementación. La circonia es un material muy denso, tan denso que la distancia entre partícula y partícula de circonia es prácticamente de nada. Entonces, ¿cómo logro que un adhesivo penetre entre esas porosidades que pudiera tener? Entonces es muy complicado. Por eso el grabado ácido hacia la circonia es prácticamente nulo, no lo hay. La preparación de la circonia con chorro de arena sí le genera una topografía irregular, no la que obtenemos con el IMAX, por ejemplo, pero genera algo de topografía y ese poco es mejor que nada. Entonces, por eso necesitamos una interacción del cemento. O sea, si no lo puedo lograr con retención micromecánica, pues tengo que depender de un muy buen cemento que sí se adhiera lo mejor posible a la circonia. Entonces, ese es el punto clave. La circonia es como decir, es un teflón. Ok, súper bien. Desde Tabasco, Héctor nos comenta, ¿la colocación del cemento en la restauración solamente debe ser en las paredes de la misma?
son filosofías o técnicas de hacer las cosas, ¿no? Hay quien gusta de cargar la restauración de cemento y verlo al ras o rebosar, y esa situación te va a dejar la tranquilidad de que no quedó aire atrapado a la hora de sentar la restauración en tu muñón, que salió excedente. Hay quien dice que tanto cemento te puede dar un efecto de émbolo, que tú presionas la restauración y en cuanto dejas de hacer presión, la restauración regresa. Y es cuando muchos dicen, es que me quedó alta. Entonces, mi recomendación sería, no pongas mucho, pero tampoco poco, un punto neutro, en donde te cerciores que sí efectivamente hay cemento en todas las paredes, a lo mejor a la mitad de la cavidad de la restauración, que te permita ver que salen excedentes, porque los vamos a necesitar, en el caso de los cementos de resina, para hacer el tack cure. Entonces necesito algo de sobrante para el tack cure. Por eso sí es importante que fluya. ¿Quieres evitar el efecto de émbolo? Entonces presiona, deja de presionar, presiona, deja de presionar y vuelve a presionar la restauración para que con ese va y ven de compresión y descompresión el material fluya y salga. Y la verdad es que quedan muy bien sentadas las restauraciones usando esa técnica de compresión y descompresión simultánea. Perfecto. Más o menos, ¿para cuántas restauraciones nos alcanza el Panavia V5, doctor? Nos pregunta Manuel Grimaldo. El Panavia V5, bueno, la jeringa más o menos te va a funcionar como para unas 10, 12 restauraciones grandes. Probablemente va a ser para más restauraciones pequeñas. René Arturo nos comenta ahorita para darle su correo electrónico, doctor. No sé si podemos dejar sus datos de contacto al final. Vamos el correo, con todo gusto. Saludos desde Argentina, María Guadalupe. Mis amigos argentinos. Lima, Perú. Los peruanos, mucho gusto. Guillermo de Bolivia. Un grato. Arriba América. Juan Rodríguez de Ecuador nos comenta, doctor, en cementación de postes de fibra usa silano. Hay postes que vienen ya pretratados, entonces esos postes no necesitan nada en el poste. Lo que tienes que hacer es preocuparte por la parte del diente. Pero si tu poste no viene tratado, no pasa nada. Puedes limpiarlo muy bien en ultrasonido, en alcohol para descontaminarlo. Y después aplicas el silano, que es el promotor de la adhesión. Y ya después, ahora sí ya haces el cementado como protocolo. Okay. De forma normal, no hay mucho problema con los postes. Perfecto. Desde Colombia, doctor, le mandan saludos a la doctora Carmen. Gracias, doctora Carmen. Perú, Lima, Eduard Blancas. Eduard, sí, vamos a dejar su correo de contacto porque ya mucha gente lo quiere, le quiere escribir, doctor. Gracias. Y de Los Cabos, Baja California, María Pérez. ¿Qué tal, Cabos? Blanca Luz nos pregunta, ¿cuál es la casa comercial del Panavia V5? La casa comercial es Curaray Noritaque. Y bueno, está disponible a partir de MDC Dental en México, como tal. La disponibilidad del producto de la marca Curaray Noritaque es diferente en cada país ya de Latinoamérica. Saludos desde Costa Rica, John Campos. Saludos, John. Mayra Yadira lo felicita. Mayra. Y José Zavala desde Morelos. Gracias, José. Y Jesús Alberto Andrade Guerrero. Gracias, Jesús. Pues bueno, si esas son todas las preguntas que tenemos el día de hoy, nuevamente les agradecemos. Y también antes de despedirnos, doctor, yo quisiera que los invitáramos, usted que claro. hoy tiene más peso en esta parte, a nuestro MD seminario que tenemos ya el 17 de febrero, ya después de tantos meses y casi un año de planeaciones, de pláticas, de cómo ver y de discutir entre nosotros cómo hacer un programa interesante para que en un solo día podamos aprender y compartir los mejores talentos. Pues decidimos invitar al doctor Alejandro James. ¿Cómo ve, doctor? Excelente persona. Yo tuve la oportunidad de conocerlo recién desembarcado de su escuela. Vino acá a Jalisco, a Vallarta, lo invitaron los de la Sociedad de Periodoncia. Y excelente persona, desde que lo conocí, muy dedicado, muy profesional. Creo que es una persona muy capaz. Creo que es un muy buen ponente para el MD seminario. Y esta persona da informaciones muy abiertas, no se queda con nada y creo que eso vale mucho, ¿no?
creo que de eso aprendemos todos los que tenemos la oportunidad de presentarnos a ustedes, ¿no? Que pues al final de cuentas yo necesito de un odontólogo, entonces necesito que también sepa. Así es. Bueno, entonces los esperamos este 17 de febrero en Guadalajara, Jalisco. Ya pueden hacer inscripciones a través de nuestra página de inbox, vía teléfono, WhatsApp, a través de nuestras redes sociales. La inscripción tiene un costo de 990 y incluye un increíble kit de restauración. Es un paquete clínico, doctor, con los mejores productos de Curaray, en ese caso que es un adhesivo, una resina fluida y un cemento excelente que es Clarafide Sea Lutin Trial. Sí, ¿no? creo que tienen una recuperación de la inversión muy buena. Así es. Creo que es una buena inversión, tanto en materiales, es una buena inversión de conocimiento, de didáctica que van a tener en el curso. Creo que también vale la pena que no se pierdan a Naoto Yusaha, porque este cuate es muy capaz, es una persona muy hábil, y creo que como odontólogos vale la pena que nos acerquemos más a nuestros técnicos y que nuestros técnicos se acerquen más hacia nosotros para lograr ese vínculo, esa congenialidad, para lograr mejores resultados, ¿no? Los técnicos somos artistas y necesitamos de ellos para que nuestras restauraciones luzcan. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de participar en este evento, también no dejen de estar presentes en la plática del señor Naoto, por favor. Perfecto. Nos preguntan, ¿cuándo es el Congreso? El Congreso es el 17 de febrero, de este viernes, dentro de 15 días prácticamente, de este viernes al otro. Es el viernes 17 de febrero en Guadalajara, Jalisco. El día 18 tenemos una celebración, una charreada, donde yo creo que el doctor espero que también nos acompañe a celebrar que somos parte y que compartimos nuestros talentos a partir de MDC Dental. Me comentan aquí que han tenido problemas para inscribirse. Griselda, no sé si gustas dejarnos tu correo electrónico, tu contacto, tu teléfono, y con gusto te vamos a ayudar a inscribirte por otro medio. Te puedes inscribir a través de nuestra página de Facebook. Solamente busca MDC Dental Oficial en Facebook, ahí escríbenos un inbox y con mucho gusto un comentario o algo, y con mucho gusto nos conectamos contigo. Bueno, equipo de I+D, ok, perfecto. Sí, estamos recibiendo sus correos electrónicos para sus inscripciones y ahí estaremos poniéndonos en contacto. Perfecto. Equipo de I+D, pues por nuestra parte, por parte de MDC Dental, por parte de Curaray Noritake. Muchas gracias. Estamos por facilitar listos. esta plataforma de intercambio cultural. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de finalizar, quisiera mencionar unos comentarios que hicieron en la transmisión de vivo en Facebook. Del doctor John Campos, muchas gracias desde Costa Rica. Del doctor Ignacio Pedro Sandoval, Curaray es la casa comercial, en México distribuido por MDC Dental. Y de la doctora Mayra Yadira Márquez Gómez, felicidades doctor Juan Carlos, excelente plática. Un gran saludo. Gracias, igualmente. Un saludo para todos. Bueno, agradecemos a nuestros queridos amigos de MDC Dental. Gracias, doctor Juan Carlos Montoya, por su interesante conferencia. Les enviamos un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Guadalajara. Muchas gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Queridos y queridas odontonautas, fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en nuestra aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias en vivo por venir. Se despide su amiga Sharon Consuelos. Que tengan excelente martes. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye.